Y bueno, ahora vamos a entrar en este tercer espacio de este evento, de este simposio, con una cosa que le llamamos así, conversatorio con Antonio, Javier, Ismael, y el tema es los estudios sociales, ciencia, tecnología e innovación en Latinoamérica, los temas y las tareas. Y este es un espacio, digamos, menos formal, pues, ¿no? No es una conferencia, no es una mesa redonda, es una forma de ponernos a platicar, ¿no? ¿Cuáles son los temas que se trabajan? Y bueno, para esto quiero decirles que el Instituto de Investigaciones Económicas y sobre todo la presencia de Mari Carmen, de Javier y de Ismael, es una presencia fecunda a nivel de América Latina, pues, ¿no? Seguramente que los trabajos de Mari Carmen, muchos de nosotros los hemos estudiado alrededor de la situación agrícola rural en el país. Y en el caso de Ismael y de Javier, pues ya lo vieron ustedes, su orientación más importante se da hacia los temas de innovación, el trabajo de ciencia, tecnología y en el proceso de divulgación. Antonio Arellano es una personalidad en América Latina, y lo digo con mucho orgullo de ser cercano con él. Él es uno de los promotores del pensamiento de Bruno Latour y de Michel Calón en América Latina. Es tal vez uno de los promotores más importantes, y al mismo tiempo ha incursionado en un amplio espacio de formulaciones teóricas y metodológicas acerca de los estudios sociales, ciencia, tecnología. Nos enlaza con una red que es la Red Latinoamericana de Estudios Sociales, Ciencia, Tecnología, la red de SOCITE latinoamericana. Seguramente que a través de Jackie en el centro documental ustedes han recibido o han sido comunicados de una serie de eventos que se están realizando. La red de CIT, que es una red de la Universidad de Buenos Aires y de Quilmes en Argentina, nos permite enlazarnos con un montonal de eventos que se realizan alrededor de nuestros temas de ciencia, tecnología en América Latina y en el mundo. Y junto a ello hay una revista que se llama Redes, que es la revista oficial, ¿no?, de la red latinoamericana. Y entonces llevan 43 números de la revista, y tenemos con el trabajo que hace Jackie, nuestra compañera bibliotecaria, ella lo que ha hecho es jalar los materiales de la revista Redes directamente con los de la Universidad de Buenos Aires, y armó un CD con los 43 números de Redes. Y ya fuimos y se los apantallamos a los argentinos y le dijimos, mira, aquí está tu trabajo, ¿no? Y ya nosotros entonces dijeron que lo querían, ¿no? Así que querían que se lo mandáramos, ¿no? Pues sí, pues adelante, no nos los pueden piratear, ¿no? Estas son las cosas, estos son los enlaces que se tienen con algunas universidades, pero yo les preguntaría a nuestros invitados, ¿cuáles son los temas más importantes que se discuten hoy en América Latina alrededor de los estudios sociales, ciencia, tecnología? ¿Qué es lo que se discute? De acuerdo con su conocimiento. No sé quién quisiera empezar. Bueno, pues parece que este día es como de libros, ¿verdad? Sí. Y entonces, seguro, no sé si hay aquí, ustedes tienen para la biblioteca. Ustedes pueden encontrar en la biblioteca este libro que se llama Perspectivas latinoamericanas, en el estudio social de la ciencia, la tecnología y la sociedad. Es un libro colectivo que salió hace 2 años o el año pasado, y incluso hay también un texto de aquí de nuestros amigos de Jorge, de Marisa, y la idea de este libro era hacer algo que tienen muy habituado los anglófonos, ¿no?,
¿Qué es esto del handbook, ¿no? Entonces uno pone handbook de, no sé, estudios feministas y les van a aparecer, y desde luego también el handbook de estudios sociales de ciencia y tecnología igual les va a aparecer. Ahorita creo que llevan como 4 ediciones, por ejemplo. Primero fue en 95. Y entonces, como somos bien copiones, pues, ¿no? Pensamos que debería de haber el handbook de los estudios latinoamericanos de estudio social, de la ciencia y la tecnología. Y es así como surgió este libro. Entonces este libro lo que tiene de ventaja es que responde un poco a la pregunta que nos ha planteado Jorge. Entonces, ¿qué se estudia? ¿Qué están haciendo los estudios sociales de ciencia y tecnología? Y bueno, lo que se estudia, lo que se ha venido estudiando son desarrollos tecnológicos locales, es decir, que se realizan en América Latina. Hay estudios sobre historia social de la ciencia y la tecnología. Sobre todo los argentinos, digamos, han hecho muy buenos estudios sobre diferentes desarrollos tecnológicos en el plano, no sé, de la energía nuclear argentina, en el plano de la aviación militar argentina. Es decir, todas estas cosas discutidas a partir de posiciones que tenían que ver con algo que ya se mencionaba antes, que tenía que ver con la construcción, digamos, de una idea de Estado-nación. Entonces los argentinos entraron a estas partes que tenían que ver con armamento, pensando, digamos, en términos de peronistas, sin mucha ingenuidad, que un Estado-nación necesitaba también, digamos, desarrollos militares. Y entonces se han hecho este tipo de estudios. Existe también un área de economía de la innovación, pero creo que buena parte de los estudios tienen que ver con estudios de caso. Estos estudios de caso son en cierta medida también particulares de todo lo que se ha venido a conocer como el campo CTS o campo Ciencia, Tecnología, Sociedad. Todo lo que han hecho estos estudios es discutir alguna categoría importante para la ciencia y la tecnología e ilustrarlo, discutirlo conceptualmente e ilustrarlo a través de algún ejemplo. Eso es básicamente, digamos, lo que ustedes van a encontrar por acá. Hay una sección en este libro que es Nuevos Campos, y entonces ahí ustedes van a encontrar un capítulo sobre lo que hemos hablado hoy, sobre la epistemología de las ciencias del cambio climático, y otras cosas sobre las que me gustaría también mencionar, que es el asunto de los conocimientos tradicionales. Entonces hay un trabajo aquí sobre las curanderas de Malinalco. Me parece que Laura vino en una ocasión y presentó algo sobre este tema aquí en el CIESTAM. Entonces, grosso modo, ese es el panorama. Ahora, ¿qué me gustaría también mencionar? Que lo que nos han ejemplificado los compañeros en la presentación anterior es algo que, digamos, es muy importante y ha sido muy importante en América Latina, y yo, a mí me da mucho gusto pues que se hagan ese tipo de rescates, porque cuando uno ve los trabajos que se hacen en Estados Unidos o en Europa sobre CTS, el pensamiento latinoamericano no existe. Y es chocante, porque así llega a serlo, que uno se encuentra con los españoles y, digamos, gente hispanófona como nosotros, que el pensamiento latinoamericano no existió. Es decir, piensan que los estudios ciencia, tecnología y sociedad aparecieron cuando los comenzaron a hacer los europeos y los estadounidenses. Y prácticamente hasta les duele, algunos de ellos, recordarles, o no recordarles, sino darles a conocer que el pensamiento latinoamericano sobre ciencia y tecnología es más antiguo. Es decir, cuando ellos estaban en una plena dictadura, aquí florecía una discusión sobre ciencia y tecnología. Entonces, esa parte de estudios que toman las vertientes tradicionales del pensamiento latinoamericano en ciencia y tecnología también se hacen presentes a veces en los trabajos, no en todos. Ahora bien,
y con esto terminaría, ¿cuáles son un poco las tendencias? Y es ahora una posición crítica que yo tengo. Y es la siguiente. Si nosotros, y eso es lo que he comentado con los colegas, otros colegas de América Latina, si nosotros nos concentramos y somos muy disciplinados a hacer CTS, Ciencia, Tecnología, Sociedad, lo que estaremos haciendo es hacer algo que decimos que no queremos hacer y que no queremos asumir. Porque la ciencia, la tecnología y la innovación no pasa por América Latina. Y al querer nosotros hacer ciencia, tecnología y sociedad, estamos condenados a seguir lo que hacen los europeos y los estadounidenses. Porque la ciencia y la tecnología que se realiza aquí, que se practica aquí, pues es una ciencia, pues digamos, heterogénea, es una ciencia dependiente, es una ciencia y tecnología que no tienen una fisonomía propia, o que cuando la llegan a tener se pierde muy rápidamente. Recordemos el trabajo que hizo Jorge sobre la tractorización. Entonces, ¿qué pasó con la investigación mexicana en tractorización? Se disolvió, no pasó nada. ¿Qué pasó con la investigación en los años 30, 40 sobre el mejoramiento genético del maíz, que yo trabajé, y por cierto que se presentó el libro aquí también? No pasó después nada. Incluso el método que utilizaba Edmundo Taboada para hacer mejoramiento de maíz después fue retomado por los propios estadounidenses para hacer conservación de sus propias variedades, para darle una mayor consistencia a la base genética de su mejoramiento. Entonces, eso es lo que ocurre en nuestro país. La ciencia y la tecnología pierden cuando llegan a tener una imagen propia, esta rápidamente se pierde porque es cooptada por otras latitudes. De tal manera que lo que yo opino es que no deberíamos hacer más ciencia, tecnología, sociedad en nuestros países latinoamericanos. Eso está muy bien para que lo hagan los colegas europeos, los colegas de Estados Unidos. Pero lo que aquí deberíamos de hacer es transformar ciencia en conocimiento, tecnología en técnica y conocimiento. De tal manera que pudiéramos estudiar todo el abanico de producción de conocimiento, desde el conocimiento tradicional que nos caracteriza, y que eso prácticamente podía ser el plus, podía ser lo que nos diera una fisonomía propia a los estudios sociales de ciencia y tecnología frente a las propuestas que se hacen en otras partes del mundo. Y desde luego seguir estudiando ciencia y tecnología como se ha venido haciendo, pero no seguir más concentrados en el estudio de la ciencia y la tecnología, porque eso vehicula una ciencia universal, como si solamente fuera una línea, como si la tecnología fuera una línea, o como si el desarrollo también fuera una línea, tal como fue mostrado por Ismael, por Javier. Gracias. No sé Ismael o Javier. Okay. Bueno, ya hay algunas provocaciones, Toño, ¿no? Y terminas con una, además, bien interesante. Y creo que hay dos mundos en esto de los estudios de tecnología. Que es el de ciencia, tecnología, sociedad, que parece que las disciplinas son, dijéramos que, más abocadas precisamente a estos vínculos con este mundo amplio que se llama la sociedad. Están los otros que son los CTI, ¿no? Que ya también mencionabas, que son los ciencia, tecnología e innovación. Y es donde más nos colocamos de este lado, aunque desde luego pertenecemos a los dos, pero mis comentarios son desde este punto de vista, o sea, desde este mundo, desde este terreno de los estudios de ciencia, tecnología e innovación, es decir, en donde la economía parece que tiene también una importancia capital en este tipo de estudios. Esto no quiere decir que ni la política, ni la sociología, ni la antropología no tienen lugar en este tipo de trabajos.
¿Cuál es el tema, desde mi percepción, que ha dominado los últimos 20 o 25, casi yo creo que hasta 30 años, devenidos justamente de los estudios de anglosajones, y que aquí en América Latina los adoptamos a veces con muy buenos resultados en términos académicos? Es el de las capacidades de innovación. Es decir, la innovación en el centro y las capacidades de innovación de la empresa, del sector, de la industria, en fin, o del país inclusive, ¿no? Este ha sido como el gran tema, que se ha acompañado también de otro gran tema que merece también la invitación, Jorge, para estar en una mesa, que son los especialistas en la administración y la gestión de la tecnología, ¿no? Que es el otro, dijéramos que sería el otro gran pie de este triángulo, que yo lo vería así: ciencia, tecnología, sociedad; ciencia, tecnología, innovación; y la gestión tecnológica como el otro vértice. Entonces, en estas capacidades de innovación se han hecho estudios de todo tipo, y hoy parece que comienza, o yo noto, percibo, que se empieza a poner en cuestión esto de las capacidades de innovación, porque igual llegó el punto en el que todo era capacidades, o todo es capacidades de innovación, como el boleto que nos puede asegurar el éxito, ya sea empresarial, o del sector, o del país. Bueno, hasta la economía neoclásica dice, bueno, para tener éxito hay que tener capacidades, y esas capacidades, ¿en dónde las ubicamos? Incluso en los modelos econométricos, en la educación. Y entonces metemos la educación, y si metemos inversión ahí en educación, todo lo demás va a venir como en una secuencia, hacer un círculo virtuoso para tener lo que ellos llaman crecimiento y después desarrollo. Creo que el paso del tiempo ha ido agotando, o empieza a agotar, este gran tema de las capacidades de innovación, porque lo cuento con un trabajo sobre la industria cervecera. Durante un siglo, analizando históricamente a esta industria ha hecho los encadenamientos adecuados desde la agricultura hasta la venta de la cerveza en el extranjero. Y lo vino haciendo poco a poco, primero en el país, siendo dominante, haciéndose duopolio, y después encaja bien en la globalización. Y en un análisis histórico uno ve que las capacidades tecnológicas y capacidades empresariales en general, y las de innovación, están bien hechas y están hechas a tiempo. Y crearon un duopolio importantísimo que competía a nivel mundial. Mexicanos las dos empresas, ¿no? Como todos sabemos. Y se pierden. En 2010 y en 2013 se pierden estos dos conglomerados cerveceros, porque son absorbidos por otros jugadores que en términos internacionales hacía pocos años no se les veía venir, pero que a través de un proceso de fusiones mundiales en la industria cervecera comenzaron a hacerse grandes, a tener poder, y empiezan a comprar empresas medianas y después empresas grandes. Le toca a Anheuser-Busch, la productora de Budweiser en Estados Unidos, la bandera de las cervezas históricamente en Estados Unidos, la número 1 a nivel mundial, y es absorbida por la número 3. No podemos decir que en términos de capacidades Anheuser-Busch no hubiera hecho lo correcto. No podemos decir tampoco que en términos de capacidades Grupo Modelo y Cuauhtémoc Moctezuma no hubieran hecho las cosas bien. Cuando uno se mete a la historia y analiza y ve lo que fueron haciendo paso a paso, lo hicieron bien. Sin embargo, las características del propio sector en los últimos 10 años hizo que esto ya no valiera para mucho, por lo menos para conservarlas como entidades o como corporativos mexicanos o como corporativos norteamericanos. En términos de la globalización, parece ser que más bien esas capacidades sirven, pero sirven para que al final de cuentas sea un comprador externo o un externo o un conglomerado de conglomerados el que se apropie de este gran esfuerzo histórico de acumular capacidades tecnológicas y de innovación. Es decir, desde luego se abren preguntas y uno no puede decir
es que no debieron entonces de haber acumulado capacidades de innovación. No, sino las preguntas son, ¿y qué con el desarrollo del país? Esa es la pregunta. ¿Se acuerdan que decíamos ciencia, tecnología e innovación, pero con apellido? ¿Qué con el desarrollo? Es decir, ¿nos conviene o no nos conviene? Vamos a perder seguramente empleos, vamos a perder divisas, vamos a perder una serie de abastecedores de estas empresas que son mexicanos y con ello empleos. En fin, hay una serie de impactos negativos que habría que analizar y ver cómo tendríamos que manejar desde América Latina esas capacidades de innovación. Otro gran tema que devino también y nos viene de grandes herramientas y conceptuales y prácticas es el del Sistema Nacional de Innovación. Un sistema nacional de innovación que la polémica está ahí, que si en Europa y en Estados Unidos es un sistema que ya preexistente y que cuando se le da nombre, pues simplemente se le está dando nombre a algo que ya existía y que funciona muy bien en todos los nodos, en todos los integrantes, los actores de ese sistema de innovación, y que lo que hay que hacer es darse cuenta de ello y manejarlo hacia adelante. Este concepto de Sistema Nacional de Innovación hoy estaría también en predicamentos en América Latina, porque quisiera que levantara a alguno de nosotros aquí en esta sala la mano para decir dónde existe en América Latina, después de 20, 25 años, un sistema nacional de innovación integrado, funcional y echado para adelante en algún país de América Latina. No hay. Y es esta manera de pensar de pronto un poco vergonzosa, como dice Toño, de adoptar acríticamente conceptos que no son malos en sí mismos, sino que parece ser que no nos damos cuenta a veces en esa manera de pensar que estamos repitiendo una solución que no encaja en realidades como las nuestras. Entonces, ojo, ese es el otro. En América del Sur hoy se está debatiendo esto para ver cuál es la función de la ciencia y la tecnología, toda vez que la época de desarrollismo en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, gracias a su modelo que fue lanzado hacia venderle a China, a Europa y a quien se pudiera, materias primas y alimentos, ha venido decayendo porque la demanda mundial de estos productos viene hacia abajo. Y al caerse esto, se está cayendo de nueva cuenta ese viejo modelo en donde el primario exportador, que tiene un auge cuando hay gran demanda, pero que se viene a la caída. Están viendo ahora que, bueno, cuál sería el papel de la ciencia y la tecnología hacia un nuevo tipo de desarrollo que todavía no está definido. Por allí me parece también están apuntando los estudios. En el México maquilador, como decíamos, y no liberal, pues los resultados son igualmente o tal vez hasta peor de desastrosos. 55 millones la cifra oficial de pobres. Todos sabemos, según los cálculos de Volvinic, que son muchos más. Y un país, cuando se ve desde fuera, que tiene 55, 60 o 70 millones de pobres de los 110 o 120 que tiene, pues uno dice, pues ese país no sirve. Otros señalamientos en los temas de innovación que están tocando a otras temáticas que no habían sido tocadas y que me parece que es muy importante es la relación entre tecnología, innovación y empleo. Es decir, ahora sí nos estamos fijando que no todo parece resultar en un sistema de innovación a la europea o a la de país desarrollado, en donde los impactos son automáticos. Aquí tenemos que trabajar en una estrategia en donde innovación y tecnología no nos implique desempleo sectorial, regional, nacional, y entonces hay estudios que están apuntando de manera muy interesante a evaluar esos impactos de la introducción de tecnología. Otros tipos de trabajos que yo veo que en América Latina están también en auge son los colegas argentinos y brasileños, sobre todo, aunque en México también, es las historias de empresas, ¿no? Historias tecnológicas de empresas. Y
Y bueno, pues yo dejaría aquí estas percepciones que tengo sobre esto. Y desde luego el tema del desarrollo y el pensamiento latinoamericano parece que ha aprendido. Hoy tenemos y formamos parte de una red conformada sobre estudios del pensamiento latinoamericano y desarrollo con colegas del Cono Sur. Y ese pensamiento latinoamericano, en estudios de CTI, yo le dije a un español cuando lo invité a formar parte, pues apenas de este primero, ¿no? Y lo que me contestó fue, Ismael, es un historiador de Salamanca, dice, es que España era un páramo, nosotros no teníamos a nadie, no tenemos a nadie, los maestros de nosotros fueron América Latina, no tenemos a quién recurrir. Y cuando hicimos nuestros primeros trabajos fue apoyándonos en Prebisch, apoyándonos en Furtado y apoyándonos en Amílcar Herrera, apoyándonos en estos autores que ya tenían una trayectoria de pensamiento, entonces no podemos ofrecer nada. Así que parece ser que sí tenemos una historia de pensamiento y que, bueno, continúa viva. Gracias. Bueno, yo diría que en torno a los temas de ciencia, tecnología, sociedad, así como señalaba Ismael, digamos, yo diría que el gran ámbito de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad incorporan, digamos, desde los años 80, el tema de la competitividad. Entonces, a partir de ahí hay un conjunto de trabajos que desde los años 80 se han convertido en una línea importante de los estudios sobre ciencia, tecnología e innovación. Cuando se abordan, digamos, cuáles son los esquemas o las líneas a partir de las cuales se está abordando el tema de la ciencia, la tecnología y la sociedad, de los últimos, cuando uno, digamos, acude a los congresos sobre estos temas, digo, se citaron el de SOCITE, pero hay otros congresos que están relacionados con los temas, como uno que se llama ALTEC, que alude mucho a la cuestión latinoamericana. Hay otro que se está convirtiendo en un congreso, yo creo que de los punta muy importante, que se llama GlobalX, con sus distintas connotaciones a nivel regional. Por ejemplo, para el caso de América Latina se denomina LALIX. Ahora voy a decir cuáles son las corrientes teóricas de cada uno de estos congresos y algunas de las líneas que se están discutiendo en algunos de estos congresos. Y hay otras que se impulsan desde las disciplinas, pues que son variados, depende de las regiones, ¿no? Está AEDEM en Europa, está aquí en México, pues hay uno que se llama, es de Acacia, en fin. Hay otra red que se llama Reddit, hay redes múltiples y ahí se discuten temas variados. De los temas que yo diría que son medulares es que hay una crítica ahora a estas visiones de la competitividad. Entonces, por lo tanto, los conceptos de competitividad que partían de Porter y que después rescataron por ahí en una escuela en Alemania, de competitividad sistémica, y que fíjense, curiosamente, estamos hablando de, los textos de Porter son de los años 70, mediados para arriba, ¿no? Más o menos uno medio relevante del 85. A mediados de los 80, ya Frank Silver, uno de los pensadores que citábamos en la mesa anterior, criticaba el concepto de competitividad que se proponía ahí en la idea de Porter, un poco aludiendo a que la idea de competitividad puede ser espuria cuando se visualiza en una connotación, digamos, ahistórica o acontextualizada. O sea, bueno, no me voy a detener al concepto para decirles otras líneas que quizá les sean más interesantes. Pero a partir de ahí, digamos, hay un conjunto de trabajos, yo diría en los últimos 5 años, 6, no más de 8, en donde se está criticando mucho el concepto de competitividad y que incluye, digamos, estos temas
de cómo la innovación no necesariamente implica una generación de riqueza para el que lo hace mejor. O sea, hay un alejamiento de esta idea de la innovación en el sentido de la productividad y se empieza a incorporar en la discusión el tema de la inclusión. Pero la inclusión en un sentido amplio, o sea, no nada más en el sentido del empleo, sino también en términos de que puede haber otras formas de ver la innovación más allá, digamos, de los esquemas convencionales que están plasmados pues sobre todo esto se define en un manual, el manual Oslo y el manual Frascati, donde se mide, porque todo esto tiene que ver con connotaciones de política pública, y hay una crítica de que justamente un poco señalando, un poco aludiendo a lo que decía Antonio, es que en países que no tienen las condiciones adecuadas para innovar, en el concepto tradicional la innovación, en las primeras definiciones, implicaba que ocurría un cambio o mejora en producto, proceso o servicio o en el mercado y que era único o por primera vez a nivel mundial. Esto evidentemente limitaba muchos de los cambios o mejoras que podían ocurrir a nivel local. Bueno, en los conceptos, en el avance y la discusión se da de que la innovación no necesariamente tiene que ser a ese nivel, sino que puede ser a nivel de que cambie las condiciones de la propia comunidad u organización. Y aquí se ha abordado estudios que no solo abarquen, digamos, de los estudios convencionales o que todavía aparecen, ¿no?, que son muy importantes, abordaban, digamos, la manufactura. Y ahora se está discutiendo mucho qué ocurre en términos de la ciencia, la tecnología y la innovación a nivel de los servicios. Recordemos, 2/3 de la producción mundial se explica por servicios, no por manufactura. Entre ellos está el tema, por ejemplo, de las TICs, ¿sí?, o de la salud, de la educación, de los aspectos financieros. Y entonces ahí el tema de la innovación en servicios se ha abordado poco, o sea, bueno, se ha abordado poco y por eso los nuevos temas apuntan a estudiar el tema de la innovación en servicios. Y les decía, la otra línea a la que me estaba refiriendo es esta innovación inclusiva, en donde los cambios o mejoras no necesariamente tengan que ocurrir como tradicionalmente ocurría en los estudios en las empresas, sino que son o puede haber otros agentes que realicen innovaciones, como son organizaciones productivas, no necesariamente conformadas como empresas, o el gobierno mismo, entidades gubernamentales, y por lo tanto el ámbito de acción de la innovación cambia. Sí, entonces me contaban ahora que veníamos aquí dando la vuelta, digo nada para comentarles un poco lo que implica una innovación organizacional, que aquí dando la vuelta al lado de la universidad, que hay unas chicas que asesoran de que, ¿cómo decía?, mover a México. Yo dije, ¿qué es esto? Son policías ahora de amarillo, ¿no? Entonces esas policías lo guían a uno en términos, bueno, de eso no hay allá. Bueno, eso que parece una tontería, a mí me dio mucha tranquilidad porque nos guió en términos del tráfico y no era el policía que, ya di la vuelta prohibida, tengo que sacar mi licencia y ya pues me va a multar, ¿no? No, o sea, bueno, son innovaciones organizacionales, innovaciones gubernamentales, que pueden ser aparentemente menores y que no puedan tener valor, pero que se están incorporando muchos de estos esquemas de manera reciente. Eso implica una revaloración de lo local. Y entonces la idea de que ocurra a nivel de lo general a lo particular es más bien inductivo. Es de lo particular a lo general y de ahí la relevancia de los estudios de casos a los que se refería Antonio, ¿sí? Entonces ahí tienen otras, ya les cité 3 líneas de investigación. Otra tiene que ver, por ejemplo, algo que yo estoy trabajando, que es el tema de la innovación y la violencia.
O sea, bueno, pues recordemos en México lo que ocurre. Y uno de los temas es justamente en términos de estos aspectos que implica la desigualdad, cómo se incorpora la temática de la innovación para explicar o para contribuir a explicar la violencia. Entonces, yo, por ejemplo, una propuesta que hago es que esto se puede ver justo, digamos, yo hago una crítica una crítica al concepto que se llama de destrucción creativa, que tiene que ver con esta idea de la competitividad que parte de Schumpeter, en donde se parte de la idea de que la innovación es neutra, en esa concepción de Schumpeter. O sea, en la medida en la cual un empresario se convierte en innovador y es emprendedor, genera un nuevo producto o servicio, y en la medida en la cual ese producto y servicio es demandado, pues por lo tanto, si ese producto ya existía y lo elaboraba otro, al ser demandado, o sea, demandado respecto al anterior, hay un proceso de destrucción. Y el mero cambio mejor implica un proceso de creación, es decir, hay un proceso de destrucción creativa, ¿sí? Pero yo lo que digo es que esto ocurre en condiciones en donde, les digo, aparentemente la innovación es neutra y hay un esquema en donde no se incorporan los temas de la moralidad. ¿A qué me refiero? Que puede haber organizaciones que realicen cambios o mejoras en su estructura organizacional o en su funcionamiento, a partir de la cual ellos controlen un mercado, como puede ser el crimen organizado. Y en ese sentido, los delitos o el derecho de piso se convierten en esquemas y en mecanismos a partir de los cuales se está funcionando, y por lo tanto esto implica no un proceso de destrucción creativa, sino de creación destructiva, en un sentido de moralidad. Sí, o sea, bueno, lo que trato de decirles es que hay otra línea de investigación que no necesariamente tiene que ver con los esquemas convencionales como se está viendo la ciencia, la tecnología y la innovación. Hay otras líneas que aluden a estos esquemas de que el conocimiento tiene que ver con una crítica de lo que implica el conocimiento. Y entonces aquí se parte de la idea de que el conocimiento son acciones cognitivas a partir de las cuales se usan los datos y la información. Entonces, el mero hecho de contar con mayor información o mayor dato no da de manera automática el acceso al conocimiento. Y aquí, digamos, a pesar del uso de Internet, entonces visiones simplistas de que con el uso de Internet y con una computadora los niños van a aprender en automático y por lo tanto vamos a generar más conocimiento y a ser más ricos y felices, es una visión simplista. Entonces hay una línea de investigación que alude justamente a todos estos esquemas de lo que implica lo que señalaba Antonio hace rato, ¿no? Cómo se crea el conocimiento, cómo se produce, cómo se difunde. Y esto implica acciones en donde se incorpora el tema del aprendizaje y el tema digamos, de la bibliometría. ¿Sí? Hay otro tipo de estudios que tienen que ver con toda esta cuestión de la bibliometría. Y en esta dinámica, digamos, están algunos temas que tienen, digamos, que ver con, por ejemplo, la apropiación o copia del conocimiento. Y entonces aquí hay una discusión bien interesante, porque en qué medida, por ejemplo, es conveniente para los países generar o proteger o no su conocimiento. Vía los esquemas tradicionales de propiedad intelectual, patentes, marcas, etcétera, o esquemas informales, no necesariamente de propiedad intelectual, como lo hacen las empresas, de, digamos, hacer que sus empleados clave no los pirateen o hacer que firmen contratos de confidencialidad para que no difundan el conocimiento. ¿Sí? Esa es una línea. Y la otra, digamos, está en el otro sentido, esta idea de que si es válido o no, entonces copiar el conocimiento existente. Y ahí están
en estos temas, algo de lo que señalaba Ismael, ¿no? Las capacidades de absorción. O sea, una organización o una persona es factible de generar cambios o mejoras en la medida en la cual tenga capacidades y recursos propios y sepa absorber y asimilar los conocimientos existentes. Ese proceso se da no de manera automática, sino que puede haber un vínculo en forma codificada, ¿sí?, normalizada de alguna manera, pero la parte importante y medular es en forma no codificada. Ahí hay otra línea de investigación bien importante, bien interesante, que es justo donde entran no solo lo que señalaba Antonio en términos de los conocimientos tradicionales, porque los conocimientos tradicionales ancestrales, como lo denominan en algunas escuelas en Sudamérica, que ahí lo están trabajando mucho en Ecuador, Bolivia, Colombia. ¿Qué tanto y qué tan válido es documentar esos conocimientos que están plasmados en las tradiciones y en la memoria de las personas? Pero una vez que mueren y no se documenta, ¿qué tanto el conocimiento sigue o no se sigue o se pierde, ¿no? Ahí tienen otra línea. Otra línea está vinculada con lo que señalaba Ismael, que son los sistemas nacionales de innovación, que en realidad es el tema de las redes, la vinculación. Y entonces se parte de la idea de que el conocimiento no ocurre en un agente preponderante, digamos, sobre todo en el tema de la innovación, como son las empresas, sino que esto ocurre de manera, como cualquier conocimiento, de manera social. O sea, hay una relación con las universidades, con los gobiernos, con empresas competidoras, con proveedores y con clientes. Y todos esta interrelación, digamos, provoca o no el que una empresa o un agente pueda generar nuevos conocimientos y por lo tanto innovar de otra manera. Y aquí están unas de las líneas de investigación bien interesantes es, por ejemplo, el tema del papel de las universidades y la discusión que tienen ahora de lo que se llama la universidad emprendedora. O sea, la crítica que se hace, ¿no? O sea, ¿qué tan válido es que haya una tercera misión en la universidad? Y esta presión a que las universidades obtengan recursos diferentes a los presupuestales que dan el gobierno y que por lo tanto obtenga recursos propios, y esto implica que el conocimiento que tienen lo tengan que comercializar o que vender. Y las formas y mecanismos a partir de los cuales ocurre, pues es esto que les llaman ya sea porque patenten y licencien esa patente o porque los investigadores creen empresas. ¿Sí? O sea, otra línea es esta, la de los emprendedores o emprendimientos científicos, o los alumnos hagan empresas y se vinculen con la universidad. Ahí hay otro tema bien importante de la discusión actual, ¿sí? Bueno, en estas líneas, sí, algunas de las que se me ocurren, pero están las líneas tradicionales en donde están, digamos, los temas de la ciencia, la tecnología y la innovación a nivel de los sectores. Sí, ahí, bueno, pues pueden elegir el sector agrícola, el agropecuario, etcétera. Están otras líneas de que era algo relacionado con lo que decía Ismael y que yo les voy a comentar porque me parece que les puede interesar, es el de analizar la trayectoria tecnológica de las empresas. Y esto está relacionado con la historia de las empresas y qué tanto y en qué medida los avances que van teniendo en el uso y asimilación de conocimientos le permiten a la empresa generar mejores bienes y servicios para competir. Y, por ejemplo, en esta línea hay un trabajo que me tocó hacer con otro investigador de la UAM, con Arturo Torres, en donde analizamos dos trayectorias de empresas, la de Cemex y la de Pulsar. Un sector, el del cemento, y el otro, el de la agrobiotecnología. Entonces, ese es un caso bien interesante, porque nosotros veíamos que una forma
a partir de la cual las empresas se internacionalizan, un fenómeno actual es empresas sobre todo de América Latina, que esa es la otra línea de investigación, el análisis de empresas multilatinas, es decir, que empresas que aparentemente no tenían presencia en los mercados internacionales se han transnacionalizado, internacionalizado, con inversión extranjera directa, y que mucho de esto lo realizan a través de un proceso de adquisición y fusiones de empresas. O sea, la adquisición del conocimiento externo no se da por un proceso lineal en donde yo investigo, tengo una investigación, me asocio con la universidad, asimilo una patente, después pruebo, escalo y lo lanzo al mercado. No, sino que es la compra de activos ya existentes, adquiero empresas y asimilo el conocimiento de esas empresas a partir de una estrategia de absorber el conocimiento y por lo tanto puedo potencializar para permanecer en el mercado internacional. Bueno, esa es la otra línea de investigación. La internacionalización de empresas latinas, y esto rompe mucho del paradigma de que era imposible que empresas de aquí o que nosotros pudiéramos generar conocimiento para poder competir en los mercados internacionales. Bueno, ya les dije algunas, no creo que ya me pasé del tiempo. Yo quiero darle la palabra a los demás. A ver, Jorge. No había un tiempo específico y creo que prácticamente aquí Javier nos hace un recorrido amplio y nos ubica alrededor de unas 10 ejes o de líneas de investigación o orientaciones. Igual ya no los... no quisiera preguntarles si tienen alguna duda o algún comentario aquí al respecto para que nuestros maestros pudieran responder directamente sus comentarios acerca de esto. ¿No? Yo me imagino que hay una serie de cosas que, bueno, porque aquí estamos haciendo otra serie de actividades, ¿no? Por ejemplo, tenemos unos trabajos vinculados a la producción de quesos, de quesos, ¿cómo se llama? Quesos nativos, pues quesos locales, ¿no? Y esa es una ruta que se lleva trabajando con compañeros de industrias agrícolas y del CIESTAM de manera ya de tiempo atrás, pues, ¿no? Y hay otras rutas alrededor de la producción cafetalera, por ejemplo, y ese es un espacio amplio. Hay otras rutas que, bueno, digamos, estos temas tocan directamente con nuestros trabajos de investigación. No nos están hablando de cosas extrañas, pues, ¿no? Solamente con una salvedad de que esta es una universidad agrícola, una universidad rural, y nuestro eje de acción esa identidad rural o esa identidad agrícola no la perdemos, pues, ¿no? O sea, siempre le tratamos de jalar la información hacia esa orientación, ¿sí? Si me dice, por ejemplo, de la producción cervecera, yo rápidamente estaría pensando en la producción cebadera, ¿no? O sea, digo, así, Tlaxcala, producción de cebada, etcétera, ¿no? Pero también, por ejemplo, en el caso de las patentes y demás, bueno, tenemos trabajos muy interesantes alrededor de cómo se ha ido estructurando la producción de la orientación de las patentes y los registros, pues, ¿no? Alrededor de productos agrícolas y cuáles son las tendencias que hay alrededor de eso. Así como esto, también hay un trabajo importante sobre organización productiva, diferentes formas de organización productiva, tanto de productores rurales, directamente en comunidad, hasta grandes empresas o consorcios, pues, ¿no?, que se mueven en ese plano, pues, ¿no?, de la organización de la producción. Hay un trabajo que se desarrolla, una línea de investigación que es alrededor de las políticas públicas y otro de los procesos, ¿cómo le llamamos?, de los sistemas agroindustriales, pues, ¿no? De tal manera que tenemos una gama, a veces con bueno, yo he dicho que no hay una frontera muy definida entre un tema y otro, son muy permeables, muy flexibles, pero hacemos un esfuerzo por, digamos, precisar nuestros temas de investigación.
Yo quisiera preguntarles en ese plano, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser algunas orientaciones que ustedes nos dieran sobre esas posibilidades de ir a presentar nuestros trabajos, a intercambiar nuestras experiencias, a recoger experiencias de otros lados? ¿Cuáles serían las propuestas o las ofertas que ustedes podrían plantearnos al espacio del CIESTAF? Creo que es lo que sigue, pues, ¿no? Así. Bueno, a mí antes me gustaría comentar algo que a mí me gustaría presentar unas 4 ideas, ¿no? Una secuencia de 4 ideas que a mí me parece que sería muy importante, sobre la que sería importante trabajar y que no necesariamente es masivo, pero sí es estratégico. Lo que quiere decir es que alguna parte del tiempo de nuestras investigaciones en ciencia, tecnología, sociedad, innovación, debería de tomar en cuenta ciertos aspectos estratégicos generales. Es decir, ya no solo la cuestión de estar en la punta o estar bien actualizados en términos de lo que se está haciendo en otras partes, sino también en ser estratégicos. Y entonces, a mí lo que me ha llamado mucho la atención es que tenemos una imagen muy ingenua, ¿sí?, de la producción científica, tecnológica y de la innovación. Y hay un divorcio entre las críticas conceptuales que se han hecho, digamos, a la neutralidad de la ciencia y de la tecnología con otras categorías. O sea, como que en la ciencia y la tecnología somos bien capaces de criticar la no neutralidad, pero cuando se habla de ciencias sociales, como que nos cuesta mucho trabajo identificar la no neutralidad. ¿Es que el mercado es una categoría neutra? Y yo digo, no. Si la ciencia y la tecnología no lo es y los estudios del mercado no lo son, entonces la noción de mercado tampoco lo es. Quiere decir que, lo que quiero decir es que los estudios de poder nos los hemos vetado, alguien nos los ha vetado. Nos han dicho que pensar en el poder es peligroso y que eso nosotros no debemos hacerlo, que eso lo deben hacer otros. Y eso es a mí lo que quisiera, pues, a lo que me estoy centrando. Si no existe entonces la neutralidad de la ciencia y la tecnología, todo el mundo está de acuerdo en eso, estamos de acuerdo, ¿por qué reconocemos que las categorías sociológicas, las categorías incluso en politología o en economía son neutras? Y a mí me parece que no. Entonces decimos, buscamos una innovación, primero a nivel de ciencia, buscamos una ciencia que genere verdades y que genere certezas, porque con esas verdades y certezas las podemos instrumentalizar en procesos productivos que generen eficacia, eficiencia, racionalidad, competitividad. Hay muchos nombres que tenemos para hablar acerca de esta eficiencia de la tecnología. Y en esta ingenuidad o neutralidad pensamos que eso es lo que nos lleva al desarrollo, ¿sí? Eso automáticamente, si tenemos una gran cantidad de productos producidos de una manera barata, entonces estaremos en condiciones de generar un desarrollo. Y yo lo que digo es que esa idea es ingenua, ¿sí? Y que esa idea es una idea no neutral. También la idea de desarrollo me parece que se nos ha vendido como neutral. Entonces, ¿qué buscamos? Y decimos, buscamos el desarrollo, ¿no? Los tecnólogos, los innovadores pueden buscar el desarrollo o deberían de buscar el desarrollo. Y en todas estas categorías vamos ocultando el poder. Entonces, el mercado es una lucha de poderes. La competitividad también, digamos, son guerras en realidad. ¿Sí? Decimos, ¿por qué hemos perdido la noción de ciencia y tecnología y por qué pasó con el pensamiento latinoamericano? Perdimos en algún momento dado la ruta, pero a mí me parece que los pensadores que nos han precedido, el pensamiento latinoamericano, sí contemplaban el poder,
¿sí? En el centro estaba el poder y yo creo que eso lo hemos descapitalizado. Vamos a ver entonces, ¿podemos comparar a China con México? Sí, lo podemos comparar. Más o menos en los dos países se inicia de manera simultáneamente el modelo de la maquila. ¿Pero qué pasó en la maquila en México? Nada, seguimos siendo maquiladores. ¿Y qué pasó en China? Les pongo un ejemplo. El día de hoy, bueno, el día de ayer, pues por el horario, el día de ayer se lanza el segundo portaaviones de fabricación china. ¿Cuál es la historia? Muy brevemente. Cuando se está ya en declive, están desmantelando la Unión Soviética, los soviéticos están produciendo dos portaaviones, justamente en Crimea. Y entonces uno se le queda a Rusia y otro se le queda a Ucrania. El que tienen los rusos es el que mandaron hace poco, el año pasado, ahí cerca de Siria, y de ahí estuvieron bombardeando los rusos. El otro, lo que hicieron los chinos fue comprarle el cascarón a los ucranianos y, como son bien buenos para copiar, decimos nosotros, entonces lo terminaron, ¿sí? Desde luego modificado respecto al ruso que estaban armando. Pero lo echaron a funcionar. Y ayer, botan el segundo portaaviones. ¿Es que México puede hacer eso? No. ¿Por qué? Por una cuestión de poder. Entonces, por eso digo, en los estudios sobre ciencia, tecnología, innovación, estas cuestiones no las vemos. Entonces, aquí seguimos siendo maquiladores y los chinos, ellos sí pueden implementar, sí, te maquilamos lo que tú quieras, pero porque nosotros vamos desarrollando el poder que nos permite irnos posesionando de la tecnología. ¿Qué es lo que ha pasado en México? Con la maquila, nada. El poder lo siguen teniendo las propias empresas que ponen sus plantas maquiladoras aquí, porque no tenemos el poder de poder convertir esa tecnología en conocimiento reiterado primero y después generalizado y enriquecido. La medicina tradicional china. La medicina tradicional china está revalorizada. Si uno entra a la OMS, aparece la medicina tradicional. Y lo que aparece valorizado va a ser la acupuntura y otro tipo de medicinas, digamos, ¿no? Contrarias o competidoras de la medicina alopática. En México, eso no se está haciendo. ¿Por qué? En gran parte por lo mismo que digo, es decir, eso no se ve como poder, ni tenemos el poder para presentarlo como algo valorizable. Y la otra cosa entonces de la que no nos damos cuenta, a mí me parece que deberíamos darnos cuenta, es que podríamos hacer, o sea, a esto yo le llamo colonización, una nueva colonización que sufrimos y que nosotros en las universidades nos hacemos partícipes y vehículos. Pero sin embargo se puede generar una descolonización, como me parece que tomando en cuenta el análisis, analizando el poder. ¿Qué ocurre, digamos, a grosso modo en el mundo? No voy a hacer un diagnóstico, ni me interesa hacerlo así de una manera erudita, ni tengo la capacidad para hacerlo, pero veamos. Hay cambios tecnológicos, el mundo está prácticamente digitalizado. Si uno entra a Google, uno puede saber muchas cosas, dónde está uno, dónde están los hijos, todo. O sea, hace uno muchísimas cosas. Hemos pasado de los Media Lab, o sea, los laboratorios de medios, a los Fab Lab, a las fabricaciones. La fabricación 3D es algo existente, se puede descentralizar, hoy mucha gente puede imprimir prótesis en sus casas, etcétera, etcétera. Tenemos productos que no han sido tocados propiamente por el hombre. Adidas saca ahora unos tenis que no han sido tocados por el hombre. Robots. Este es el mundo, ¿sí? Otra cosa, menciono solamente algunas cuestiones así aisladas. Si nosotros suponíamos y suponemos que el inglés, tenemos que aprender inglés para vincularnos ¿no? con el mundo anglófono, bueno, para el 2050 es un hecho que el francés es la segunda lengua más hablada del mundo. Ni siquiera el mandarín, y si nos habían dicho que iba a ser el español, porque en Latinoamérica, no, va a ser el francés.
Y la otra cosa, Estados Unidos está en un franco declive en todos los aspectos. Y de hecho el programa de Trump es, nos desindustrializaron los gobiernos anteriores y entonces su programa es la reindustrialización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la industrialización está en China. Eso por un lado. A nivel mundial, digamos, o sea, las guerras que gana Estados Unidos solamente son las que vemos en las películas de Hollywood. Es un hecho que desde Vietnam y desde antes Estados Unidos no gana nada. En Siria está perdiendo, en todas partes se está perdiendo. El declive de Estados Unidos, y parece, pero nos da miedo, ¿no?, hablar del poder, ¿no? Entonces, así como ahí no hablemos del vecino, el Estados Unidos entonces en este está en un franco declive, pero el drama mexicano es que hay mucha gente, ¿no? Todo el mundo que hablamos inglés, entonces decimos el mainstream en lugar de decir la tendencia, todo este tipo de cosas. Para mí el drama mexicano es que nos autocolonizamos y entonces en lugar de darnos cuenta de toda esta situación que está ocurriendo, tratamos de fijarnos a Estados Unidos, ¿no? Entonces para mí es como abrazarse del que se está ahogando. Eso es para mí el drama, digamos, mexicano. Pienso que lo que se puede hacer entonces es no solo hacer buenos trabajos CTS, buenos trabajos sobre las industrias, sino tener también trabajos de prospectiva, que si ustedes se dan cuenta estamos hablando de prospectiva tecnológica. El mundo digital, el mundo de la guerra, ¿sí?, el mundo de la lengua, el mundo de la cultura en general. La lengua es el vehículo fundamental de la cultura y el poder en sí mismo. Perdón, a lo mejor ya vine a aguar aquí la fiesta, pero lo que digo es, si hagamos buenos trabajos, y bueno, y hay otra cosa, digamos, en la agricultura, ¿no? Rome le llama protegida, puede generalizarse más como agricultura regulada, y entonces tenemos un mundo también real que está ocurriendo. Entonces, ¿qué ocurrió en Rusia cuando Europa y Estados Unidos le han hecho un boicot? Nada, lo que han hecho es poner en agricultura regulada miles de hectáreas en producción. Y hoy Rusia es el principal productor de granos y uno de los principales productores agrícolas. En un tiempo cortísimo. Es decir, que la tecnología, y cuando uno ve también la guerra, otra vez en Siria, cómo se pueden fabricar muchas cosas, misiles, etcétera, etcétera, todo este tipo de cosas, es decir, la tecnología, la propia visión de la tecnología ha cambiado. Y finalmente, la otra cuestión que está ocurriendo es que, llegado cierto umbral de desarrollo tecnológico, lo que está ocurriendo es una destecnologización y una crítica muy profunda y social a la ciencia y la tecnología, que se presenta como medicinas alternativas, etcétera, etcétera. Si uno ve la televisión, el número de programas esotéricos, que antes eran, digamos, National Geographic, uno veía la ciencia, hoy no, hoy está lleno de esoterismo. Eso lo que significa es que la misma ciencia está sufriendo un embate, una crítica desde muchos frentes, una muy clara y otra completamente soterrada, popular, digamos. Eso no sirve, ya no sirve de nada. Yo no me curo con la medicina alopática, yo me curo con otras cosas. Bueno, todo este tipo de cosas son críticas también y son a un poder científico, tecnológico que se ha vendido como proyecto. Entonces, a mí me parece que una parte de los estudios también deberían de abordar estos temas, digamos, estratégicos. Perdón, para responder específicamente a la pregunta, miren, en la universidad ahí donde estamos nosotros, somos en las universidades públicas se conoce como cuerpos académicos, que son organizaciones de profesores. Nosotros tenemos un cuerpo académico, desde hace mucho tiempo no somos más que 3 profesores, no tenemos posibilidades de crecimiento,
siempre tenemos que andar buscando dónde impartir clases, y tenemos que impartir clases no necesariamente de esto que investigamos, sino de otras cosas que no son necesariamente esto, y entonces nos concentramos, digamos, un poco a producir, a publicar este tipo de cosas, pero hay otras posibilidades. Por ejemplo, en la UAM, Azcapotzalco, en el grupo de nuevas tecnologías, ahí, por ejemplo, dirijo. Entonces, pues, esas son las posibilidades, digamos, que se pueden tener de colaboración. Para mí yo no tengo ningún problema en asesorar, en trabajar, en tener incluso estudiantes. El problema es que a veces también se ve esto como, bueno, ¿y por qué va a venir otro profesor si aquí tenemos suficientes profesores? Pero eso es lo que nosotros podemos hacer, y nosotros nos podemos desplazar todas las veces que sea necesario para compartir y debatir. Sí. Pues yo creo que no vino a aguar la fiesta, yo creo que más bien le vienes a poner un poco de pimienta al cha-cha-cha, porque con eso pues porque sí podemos bailar con eso. Y claro, fíjate tú, estos autores que están aquí, es decir, tenían precisamente esa preocupación de estar pensando desde la academia, pero también de estar actuando cuando se podía y de meterse a los gobiernos y de pensar en el poder para hacerse del Estado en cada uno de los países, ¿no? Esto era parte de los tiempos también. Hoy se nos fue, yo digo también por esto del mercado. Es decir, todo es racional y todo es del mercado, y entonces ¿para qué sirve todo lo demás? En realidad sirve para bastante poco. Tienes toda la razón cuando dices es que todo es racionalidad, y lo que estos cuates decían es que hay que ser razonable. Es decir, meter la ciencia, la tecnología y la innovación en el ámbito en el que nosotros trabajamos, en los campos en los que nosotros actuamos, en las producciones que nosotros tenemos. Es decir, allí es donde hay que hacerlo, situacionalmente, para que sea una introducción razonable. Es decir, no necesariamente implicará alguna racionalidad económica, pero no necesariamente será la única. Entonces, cambian y modifican también esta manera de pensar. ¿Quieres ir más hacia la izquierda y hacia la decolonialidad? Y tienes a un autor que ahorita no lo encuentro por aquí, pero y que se me acaba de ir su nombre, que es un colombiano que hablaba acerca de la crítica a la ciencia tal como la recibíamos en América Latina, y que ya venía de suyo con implicaciones de dominación, y que nosotros repetíamos en nuestras universidades al infinito, y que eso había que romperlo. Origen de los estudios de decolonialidad hoy en Sudamérica. Entonces, aquí hay una buena cantidad de baterías como para poder pensar en que el desarrollo no es el desarrollo que decíamos en 1950 o 1970, es el desarrollo hoy para pensarlos. Es decir, no es dejarlo ahí, sino traerlos a nuestro tiempo con nuestras propias problemáticas. Esto del poder, yo decía, y lo había puesto aquí como una pregunta para la mesa y para la sala, recordando este español que yo les contaba, que decía, es que España no teníamos nada y éramos un páramo. Bueno, hoy España, querramos o no, tiene una capacidad tecnológica y una capacidad y una masa crítica en sus universidades importantísima. En 30 años lo creció. Tiene una política de ciencia y tecnología regional por cada una de sus zonas. ¿Y por qué sucede eso y por qué no sucede acá? Es decir, ¿por qué si pensamos nosotros incluso en política de ciencia y tecnología, innovación, estudios de CTS, y tenemos una masa crítica capaz de pensar en casi todas nuestras universidades y no pasa nada? ¿O pasa muy poco? ¿Qué pasa? Es decir, hay algo que no está sucediendo bien y que sí sucede en otros países. Yo veo que son los estudios en general, no solo los de ciencia, tecnología e innovación o los de ciencia, tecnología, sociedad, que impactan a los gobiernos, y los gobiernos toman medidas inmediatamente organizacionales e institucionales para formar y hacer, y le ponen presupuesto para hacer algo en eso que consideran importante y que lo consideran de alguna manera prioritario, ya sea regionalmente o ya sea sectorialmente o ya sea nacionalmente. Aquí uno llega con sus cuates de la Zagar, oye, fíjate que tengo lo de los quesos, ¿no?
Y está padrísimo y es necesarísimo y vamos a sacar del hambre a 1 millón de gente, porque va a vender quesos hasta en Singapur, y ya tenemos todo armado, tenemos la parte tecnológica, la parte de empresa, la parte de ventas, ¿verdad? Y llega uno y dice, sí, mi hermano, pero fíjate que aquí en la Zagarpa pues no hay nadie que te pueda ayudar. Oye, pero tú eres el subsecretario. No hay. Cuando uno dice, a ver, vienen los españoles y nos dicen, hombre, transferir tecnología de la universidad al sector productivo, hombre, eso se hace muy fácil, nosotros ya lo hicimos, lo probamos. Una oficina de transferencia tecnológica en la universidad. Caray, eso. Y la ponemos y no funciona. Hay una serie de intangibles que las recetas no nos van a dar y que nosotros tenemos que jugar con eso. ¿Por qué? Porque esta oficina de transferencia de tecnología en la Universidad de Oviedo tiene dinero, tiene personal, tiene apoyos del ayuntamiento, tiene apoyos del Programa de Ciencia y Tecnología Nacional de España, tiene apoyos de la Unión Europea, es decir, que tiene recursos. Y por otro lado, en los estados, los gobiernos de esos países son más rápidos para crear o institucionalizar las cosas. En América Latina no lo tenemos. Sagasti tiene 30 o 40 años hablando de la política de ciencia y tecnología, y es tristísimo cuando uno platica con él y le dice, oiga, doctor, ¿cuál es el problema de la ciencia y la tecnología en América Latina hoy? Dice, pues son los mismos de hace 35 años. Y algo está pasando. Lo que quiero decir es, efectivamente, tenemos que pensar como pensaban estos, en el desarrollo y en el poder. Es decir, y en la presión que se tiene que hacer de alguna manera, que casa bien con lo que tú decías de esta epistemología política, porque entonces así creamos una otra entidad mental, intelectual y de acción. Entonces es probable que por ahí sí tengamos una buena posibilidad. El campo y la agricultura. El campo y la agricultura, sin agricultura no se puede concebir un país como México. Si fuéramos tal vez Costa Rica, bueno, pues dice uno, pues somos 4 millones, mejor nos conviene comprar los alimentos afuera, porque no pintamos para nada poblacionalmente, pero un país de 120 o 210 millones de habitantes, es decir, tiene una demanda que sí da posibilidades para hacer ciencia y tecnología en el sector. ¿Cómo no? Si tenemos una D enorme y gigante, es decir, sí tenemos capacidades y posibilidades para hacerlo. Y además es el sector por el que tendría que comenzar un proyecto de nación distinto. Pensamos nosotros, en el Instituto de Investigaciones Económicas hicimos una propuesta económica para México, tratamos de hacerla muy condensada y estuvimos de acuerdo quienes participamos en ella, que es la agricultura, el centro a partir del cual tiene que implicar por los efectos de dominó y los efectos de insumo-producto que se tienen para poder hacer un salto hacia adelante, ¿no? En términos de encadenamientos y productivos. Entonces, allí hay una gran posibilidad también, si tenemos conciencia de que nuestro sector tradicional, pero también nuestro sector de agricultura empresarial tienen un papel bien importante que jugar. Pues yo ahí lo dejaría. Bueno, no, pues yo creo que va a dar para mucho tiempo si nos ponemos aquí a estar avanzando en las líneas de investigación. Pero lo que pasa es que yo no conozco un poco el perfil un tanto de la universidad, pero yo estaría pensando que evidentemente las líneas de investigación de la universidad o del área que tienen aquí implicaría el tipo de preguntas a hacerse para abordar desde esa perspectiva, pues la que quieran, estos temas de ciencia, tecnología, sociedad e innovación, ¿sí? O sea, pues sí, evidentemente el estudio del poder es otra línea, pero es otra porque también aquí, por lo que entiendo, pues mucha de la problemática también tiene que ver con cómo resolver un problema productivo. Y eso tiene que ver con cuestiones técnicas. O sea, ¿cómo hago para que el queso no se me eche a perder? O sea, ¿qué le pongo
de lo que existe de manera convencional, le adicione y que me dure más, por ejemplo, que parece una cuestión media simple, pero que no lo es. O sea, yo estaba recordando yo tengo un amigo, él es puertorriqueño y vivía en España. Entonces, vivía ahí en España y él lo que era consultor. Yo digo, ¿consultor tú? O sea, es raro porque él, o sea, obviamente estaba un poco con esta cuestión de cambiar el mundo y lo veía de consultor. Y entonces lo que hacía es que iba a las comunidades, a las queseras. Y lo que trataron de hacer es que en ese entonces, estamos hablando los años, principios de los 90, España, había productos artesanales que no podían estar en los mercados internacionales por condiciones de calidad de certificación, ¿sí? Entonces lo que hicieron fue una estrategia apoyada, un poco como decía Ismael, en torno a la comunidad autónoma, la universidad, el productor, etcétera, y recibieron los apoyos con la Unión Europea para poder vender los quesos, por lo menos en el mercado europeo. ¿Cuáles quesos? Pues los semicurados, lo comentaba con Carmen, que ella estudia lo de la industria de quesos, yo de eso no sé nada, pero era el tema de la propiedad intelectual. O sea, mucho de la estrategia tuvo que ver con esquemas de propiedad intelectual. Pero bueno, no me voy a seguir con las líneas para poder responder a la pregunta de qué se puede hacer o cómo lo hacemos nosotros en donde estoy yo adscrito, ¿no? Bueno, como decía Marisa, yo estoy adscrito a la Facultad de Contaduría y Administración. Es una entidad académica de las muchas que hay en la UNAM. La UNAM más o menos está estructurada en institutos, facultades y centros. Los centros y los institutos son las áreas que se dedican primordialmente a la investigación y las facultades y escuelas se dedican principalmente a la docencia. Eso no quiere decir que unos u otros no hagan o docencia o investigación o difusión, ¿sí? Pero esa es la orientación principal. Entonces yo estoy en una facultad que está orientada a la docencia. Somos más o menos 16,000 alumnos, 3,000 profesores, de los cuales el 10% somos profesores de tiempo completo. El área de investigación abarca el 1% del total de la planta de profesores, y de estos 16,000 alumnos, más o menos 14,000 están adscritos a 3 licenciaturas: informática, contaduría y administración, y los 2,000 restantes son 8 maestrías, que es la de administración, auditoría, finanzas, fiscal, y un doctorado en administración. Entre los 2,000 restantes, pues más o menos 500 es del doctorado y el resto de los maestrantes. Bueno, ¿cuáles son las líneas de investigación? Las líneas de investigación, a partir de las cuales está escrita, pues abarcan estas 3 grandes áreas que vienen desde la licenciatura, ¿sí? Y el trabajo que hemos estado haciendo a lo largo de los últimos años, digamos, está adscrita un poco a algo de lo que decía Antonio, y ahora les cuento. La dirección, o sea, la facultad en la que yo estoy, preside una asociación de facultades y escuelas a nivel nacional. Entonces ahí están todas las escuelas y facultades del país, que creo que son como 400. Bueno, están todos. Y el director es el director de esa asociación es el director de la facultad donde estoy, pero nunca ha habido otro. Es curioso. Bueno, también preside una asociación a nivel latinoamericano de facultades y escuelas de contaduría y administración. A nivel de América Latina son otras 300. O sea, y hay una red que de manera natural está centralizada y dirigida por la facultad donde estoy, que no es menor. ¿Qué hemos hecho en torno a estos intercambios? Por tener este apoyo, estar en una universidad grande, etcétera, tenemos la posibilidad de interactuar en redes, en términos de movilidad, ¿sí? Pero lo que les quiero decir es un poco que, por ejemplo, nosotros estuvimos construyendo un poco para impulsar esta colaboración y este intercambio de redes, el que, por ejemplo, en las maestrías
tuvimos una discusión muy fuerte de cuál era el carácter o la orientación de la maestría, si era profesionalizante o de investigación. Ahí hubo una discusión, lo resolvimos de una manera un tanto medio creativa, diría yo, en el sentido de que hay trabajos, o sea, el resultado o la forma de graduación del alumno se da por múltiples formas en la maestría. Entonces puede haber desde esquemas muy tipo, desgraciadamente tipo TEC, eso es muy reciente, si está hablando de muy reciente, con un promedio. Pero hay otros trabajos que son los trabajos profesionalizantes, que son de consultoría, estudios teóricos o estudios de mercado, depende del área, y otras que son las tesis. ¿Sí? En ambos puede haber 1 o 2 tutores. El tutor puede ser un profesor adscrito de tiempo completo de asignatura, y si es en los trabajos profesionalizantes, se sugiere que haya un profesional, de preferencia un profesor o un experto en la asignatura, experto que puede provenir de una empresa, y orienta el trabajo de los alumnos. Esa es una línea de vinculación para tratar de vincularnos con el sector productivo. Esa es una en las maestrías. En el doctorado es un comité tutoral que está conformado de 3 tutores. Un principal, 2 de apoyo, que a lo largo de la trayectoria del alumno pues van revisando sus avances semestralmente. Como es tutoral, no hay asignaturas, no es escolarizado en el sentido obligatorio, pero eso no implica que el alumno no curse asignaturas, sino más bien el comité tutoral le exige al alumno que curse ciertas asignaturas de acuerdo con su perfil. O sea, es un comité ad hoc para el trabajo de investigación que está haciendo el alumno. Entonces, en los comités tutorales, a mí me tocó que un poco para romper estos esquemas de endogamia, se ha invitado a tutores, y el programa lo permite, a tener tutores prácticamente de cualquier otra entidad de la UNAM, no solo de la facultad, sino de la UNAM o de otras universidades nacionales o extranjeras. Es así que un alumno puede recibir la asesoría. Por ejemplo, ahora, justo ahora tuvimos un encuentro con tutores que tenemos un encuentro cada año con los tutores que vienen de otros países de América Latina y de Europa. Y entonces los alumnos pueden tener la asesoría de tutores de distintas universidades. Hasta ahora, según el dato que daba el coordinador del programa, el 62% de los alumnos tienen al menos un tutor extranjero que viene, y bueno, con esto de internet se puede hacer el apoyo, ¿no? Luego, la otra forma de colaboración es que se adscriben al avance del alumno otros 2 lectores, que pueden ser de la propia entidad o de otras entidades de la UNAM. Ahí está el otro trabajo de colaboración. Entonces, por ejemplo, digo, yo puedo decirles ahora a Marisa o a Jorge, pueden ser tutores de tesis que se están dirigiendo. O sea, eso lo permite el programa. O sea, lo tiene que permitir la estructura del programa. Lo otro que yo les quería decir en términos de cómo se puede trabajar en la colaboración, bueno, al menos como nosotros más o menos lo hacemos, es ahí con el trabajo de los alumnos, pero tenemos actividades a partir de las cuales revisamos los trabajos de los alumnos en coloquios, que son coloquios semestrales para los maestrantes o para los doctorantes, y a partir de ahí se invita a comentaristas que son expertos pues de otros lados, ¿sí? Pero yo, digamos, la experiencia que tengo es que mucho del trabajo colaborativo, como les decía hace un rato, se da más que de arriba abajo. O sea que es importante la parte de arriba abajo, porque nos la exigen en términos de la regulación, pero es mucho de abajo arriba, y es empezar con algo muy pequeño, muy chiquito, que funcione y que vaya avanzando. Es más o menos la experiencia que nosotros vamos viendo. O sea, porque esto que les digo, pues sí se ve como que muy grandote, pero pues estamos hablando de muchos años y de muchos esfuerzos de poco a poco. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, Javier. Pues compañeros,
agradezcámosle a nuestros participantes, a nuestros invitados, toda su disposición y su forma de platicar con nosotros y de abrir espacios u orientaciones. Seguramente, bueno, para el caso de los maestros, no les tengo que decir que no es la primera vez, porque han estado aquí y en algunas ocasiones, pero vamos a continuar con este tipo de actividades, como el simposio y como lo que hemos venido haciendo con las otras universidades y con los otros maestros que nos han acompañado en otras ocasiones. ¿Sí? Sí, se me olvidó comentarles algo. Miren, tenemos una maestría en estos temas de administración de la tecnología. Entonces, digamos, a veces nos piden apoyo para actualizar los planes de estudio. Bueno, a mí me pidieron apoyo y bueno, pues yo introduje temas nuevos en la maestría, como es análisis bibliométrico, innovación y desarrollo, que justo me ayudó a hacer la asignatura Carmen del Valle en análisis bibliométrico, alguien que trabaja mucho el tema. Otro que es innovación en empresas rurales, con Rebeca de Gortari y María Josefa Santos, ¿sí? Sistemas productivos locales, ¿sí? Ahí con Roberto López. O sea, lo que les trato de decir, y ahí ustedes pueden ir de estancia y cursar una asignatura, solo inscribirse, no tiene que haber mucha formalidad, o acudir, al menos como oyente, con muchos de estos profesores. O sea, de hecho, por ejemplo, en la asignatura que yo imparto, llegan alumnos del Poli, de la UAM, han llegado del Colegio de la Frontera, de Guadalajara, de Baja California, y no necesariamente hay convenios con la facultad, y los alumnos entran y ya nada más para efectos de la calificación quedan de acuerdo las autoridades o los profesores, o sea que digan, quiero que curse tales personas conmigo, con otro, pues nada más díganme, yo te doy la calificación. Digo, más allá de la formalidad. Entonces, esto también puede ser que alumnos, que ustedes puedan acudir a cursar, digo, por ejemplo, en donde yo estoy, si es factible. ¿Sí? Muy bien. Pues estas precisamente las opciones que tenemos y que se nos amplían, pues, ¿no? Esto lo podemos sistematizar y presentar a través de la coordinación de posgrado para que se conozca y inclusive quede abierto estas posibilidades. Quiero que les agradezcamos, por favor, a nuestros visitantes su disposición. Gracias.